Bueno, pues mi nombre es Laura Rocatí, soy técnico de la empresa Más Uno y bueno, pues aunque veáis ahí que pone Javier Ariño, entramos con esa cuenta, pero bueno, mi nombre es Laura y voy a dar esta jornada online eh, con respecto a la huella ecológica y hablaremos también sobre todo de la huella de carbono de nuestro centro y las acciones de minimización. He intentado enfocarlo mucho. La primera parte de la formación o de la sesión es más la parte teórica y luego la última parte sí que la he enfocado más. Mira, hay una persona aquí. Vale. Sí que la he enfocado más a lo que es los centros educativos. Hola, buenas. Laura, creo. Sí, Laura Serrano. Perfecto. Pues nada, voy a compartir y que alguien me diga si se ve bien y ya está. Gracias. A ver. Hay otra persona aquí que admito. Alex. Vale, Susana, ¿se ve la presentación? Sí, sí que se ve. Vale, genial. Pues bueno, se han conectado 2 personas más. Bueno, vuelvo a hacer una pequeña introducción. Me llamo Laura Rocatí y soy técnico de la empresa Más Uno y vamos a dar esta sesión. No van a ser de 2 horas, ni mucho menos. Entonces, sobre todo, bueno, pues si luego tenemos alguna duda o queréis comentar algo, podemos hacer algún entre todos que no sé si sois todos profes o trabajáis todos en centros educativos, pues luego comentamos un poco cada uno si queréis cómo quisierais enfocarlo. Pues vamos allá. Me podéis parar, interrumpir las veces que queráis y lo que he comentado. Si a alguno ahora no le viene bien comentar algo, lo puede dejar algún comentario o anotación en el chat y luego lo vemos. Vale, yo ahora, claro, os dejo de ver. Entonces me tenéis que hablar. Os dejo de ver el chat si lo hago así, ¿vale? Disculpad. No tengo forma de hacerlo de otra forma. Vale, pues voy a empezar antes de meternos en harina con la huella de carbono y cómo habría que hacerlo y cómo se calcula y para qué. Vamos a empezar un poco más hacia atrás a hablar de la huella ecológica, porque tenemos ahí un poquito de diferenciación entre ellas. Em, la huella ecológica sencillamente habla de cómo el paso del ser humano está afectando en el planeta, ¿no? Esa evidencia que hay del paso del ser humano por el planeta. La huella ecológica de la humanidad es superior a la biocapacidad de la Tierra, es decir, vivimos a crédito, como si tuviéramos 1,7 planetas a nuestra disposición. Entonces vamos a tener esa deuda ecológica, un déficit que va a ser acumulado año tras año y bueno, pues llegaremos seguramente a la bancarrota. Pero vamos a desarrollar un poquito más este concepto de huella ecológica. Esta huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas, como comentaba, sobre la naturaleza. Y esto está representado por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de las actividades. Se expresa en hectáreas globales. Lo que comentábamos, si la huella ecológica se compara con la biocapacidad, la capacidad del planeta de regenerar los recursos naturales que estamos demandando, o sea, nosotros estamos consumiendo mucho más rápido que lo que somos capaces de producir. Entonces, necesitaríamos a este nivel casi 2 planetas Tierra para, para proporcionar los recursos y absorber los desechos. Tengo ahí un comentario que dice, para la década de 2030 esa huella se estima en el equivalente a 2 planetas Tierra
para para mantenernos en este ritmo que llevamos. Laura, disculpa, Sí. me dice una compañera que está esperando aceptar. Ay, Gracias. claro. Pues Gracias. nada, a ti. Disculpa. No, no, si es que no veo, por eso os decía. Ya, por eso te he dicho gracias. Sí, a ti. Porque ahora me seguís, ahora no veis la presentación. Vale, no pasa nada. Sí, sí que la vemos, ¿eh? Ah, Seguimos sí, viéndola, ¿la sí. seguís viendo? Pues genial, ahora no sé qué he tocado, pero funciona. Vale, gracias, Susana. Vale. Em, a ver quién ha entrado. Perdón, ¿eh? Nuria. Sí, era ella, era ella. Hola, Nuria. Nada, acabamos de empezar, llevamos solo 2 diapositivas. Estábamos comentando la huella ecológica antes de entrar en lo que es la huella de carbono. Este concepto de huella ecológica surge como un indicador, lo que comentábamos, para ver cuánto en nuestro planeta o cómo es el impacto que estamos haciendo en nuestro planeta, en nuestro entorno. Todas las decisiones que como consumidores tomamos en nuestra vida, pues van a tener un impacto en el planeta y se expresa como esta cantidad de terreno productivo que se necesita por persona para producir los recursos necesarios y mantener nuestro estilo de vida. Y como comentaba en la anterior diapositiva, ya se dice que al ritmo de consumo actual necesitaríamos cada uno de nosotros 2 planetas Tierra para poder satisfacer nuestras necesidades. Vale. ¿Y cómo se calcularía la huella ecológica? Para este cálculo debería realizarse teniendo en cuenta unos puntos que comento a continuación y luego, pues como en el resto de la otra de huellas, como la de carbono, pues también tenemos unas herramientas que nos ayudan a calcularla. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Primero, delimitar la dimensión del estudio. Esto permitirá decidir si queremos calcular una huella de una persona, de una familia, de un país, de una ciudad, etcétera. Después, calcular el consumo de energía, consumo de alimento, materias primas, extensión del suelo, de esa unidad que hemos elegido de población. Y luego lo más difícil es saber la superficie de terreno necesaria para producir el resultado del paso anterior. Y se utilizan tablas estandarizadas, eso lo tenemos todo. Finalmente, se sumarían todas las superficies y el resultado se dividiría por el número de habitantes o la unidad seleccionada. El cálculo de la huella ecológica se obtiene entonces a partir de restar los recursos consumidos por cada individuo de los recursos generados por el planeta a lo largo de un año. Y como comentaba, al igual que para la huella de carbono, para la huella ecológica también hay calculadoras gratuitas y 2 calculadoras que están bastante bien son la Global Footprint Network, que bueno, que son unos cuestionarios y finalmente da consejos de cómo podemos reducir nuestro impacto sobre el planeta. Y luego está la Fundación Vida Sostenible, que también realiza cuestionarios a través de unas preguntas y calcula lo que comentábamos antes, el número de planetas que necesita cada uno para vivir. ¿Y cuál es la diferencia entre huella ecológica y huella de carbono? Pues bueno, ambas están súper ligadas, están íntimamente relacionadas y tienen un objetivo común, que es proporcionar indicadores esenciales para mejorar el medio ambiente y lograr así la sostenibilidad que tanto está demandando nuestro planeta. Ambos miden elementos distintos, bien sea de lo individual, colectivo, país, estado, municipio o localidad, o empresa, organización, en este caso cole, o fundación, pero reflejan la relación que hay entre el ser humano, entre el hombre y la naturaleza. El cálculo de la huella de carbono es fundamental para medir la huella ecológica. La huella de carbono es la que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las actividades diarias del ser humano y que contribuyen al calentamiento global. Y la huella ecológica se refiere al uso que él hace de los recursos naturales, a fin de determinar si la velocidad
se están extrayendo y consumiendo es apropiada respecto a la capacidad de regenerarse, que es lo que estaba fallando, y seguir siendo útiles y beneficios para las generaciones futuras. Entonces, ahí vemos un poco la diferencia que hay entre una y otra, pero ambas tienen ese objetivo común que comentábamos. Y ahora sí que hablamos de la huella de carbono. Vamos a ver cómo se calcula, las diferentes connotaciones que tenemos que tener claras a la hora de calcularla. Y luego, por último, veremos cómo hacer ese informe y hacia quién va dirigido cuando ya tenemos el cálculo de la huella de carbono, cómo transmitir esto. Y luego, pues, unos tips, unas mejoras para intentar reducir esto, claro. En cuanto a la teoría, la huella de carbono es una medida que cuantifica la cantidad total de emisiones de gases invernadero que han sido generadas. Y aquí tenemos, que lo veremos ahora en la siguiente diapo, tenemos que han sido generadas directa o indirectamente por una actividad o la existencia de un producto. Y las unidades empleadas son los kilos de CO2 equivalente. Esta cuantificación de emisiones se hace a través del análisis de la actividad, permitiendo a empresas, centros, establecer unas estrategias. Una vez ya tenemos el informe, se establecen unas estrategias para poder reducir esto implementando prácticas más ecológicas en las actividades del día a día. Y se puede medir la huella de carbono de una actividad concreta o un servicio, un proyecto o de una entidad. El alcance de lo que queramos medir lo vamos a decidir nosotros. Y la finalidad de este cálculo no es solo la cuantificación del gas, de los gases de efecto invernadero que se emiten. Se va a valorar y a comunicar la contribución al cambio climático de estas actividades o entidades que vayamos a realizar, y sobre todo sirve para preparar, valorar y ejecutar esas acciones que contribuyan a reducir las emisiones. En la diapo anterior lo comentaba que habían dos tipos de emisiones. Tenemos las emisiones directas y las emisiones indirectas. Aquí vamos a hablar de tipo de emisión y luego unas de tipo de alcance, que ahora lo comentamos. Las emisiones directas son aquellas que están generadas dentro del centro educativo, dentro del colegio sería. Y en actividades que el propio centro controla. Aquí he puesto algún ejemplo. Es decir, son emisiones que se producen en fuentes de propiedad o bajo el control directo del cole. Y en el contexto de la huella de carbono, esto se conoce como alcance 1. Ejemplos de emisiones directas. Pues si nosotros tenemos calderas, utilizamos calderas o calefacción a gas, estas emisiones generadas por la combustión del gas son las emisiones directas. Y luego tenemos emisiones indirectas, que son aquellas que se generan fuera de la instalación del centro, de la empresa, aunque sean resultado de sus actividades o necesidades operativas. Es decir, las emisiones indirectas se dividen en dos categorías: el alcance 2 y el alcance 3. Más adelante lo de los alcances se explica. Ejemplo, respecto a la electricidad. Las emisiones generadas por la electricidad que el colegio consume para iluminar, para enchufar ordenadores, equipos electrónicos, etcétera, se contabilizan como alcance 2. Aunque el centro no produzca estas emisiones directamente, su demanda de electricidad contribuye a las emisiones de la planta generadora. Y aquí había puesto un cuadro que dice tipo de emisiones, pues tienes directas, indirectas y el indirecto 3, que es con el alcance 3. Ejemplos en centro educativo. Pues en emisiones directas de alcance 1 tendríamos la combustión de calderas, vehículos propios, generadores de emergencia, y luego en indirectas el consumo de la electricidad, el vapor, etcétera, que compramos. Y en emisiones indirectas con alcance 3, que más ahora en la siguiente diapo lo veremos un poco más detallado con algún ejemplo, pues el transporte de estudiantes, material de oficina, servicios de limpieza. Vamos aquí.
como decía, que antes de, al final, para realizar el cálculo de la huella de carbono, es importante saber la definición, etcétera, y luego tener claro qué emisiones son directas y qué emisiones son indirectas, cómo las va, porque no sé, para diferenciar o tener claro cómo vamos a sacar esa información y luego los alcances. Estos alcances van a ayudar a simplificar la labor del cálculo de la huella, si los conocemos. Y se han definido 3 y se pueden organizar de la siguiente manera, ¿no? Alcance 1 son las emisiones de los gases de efecto invernadero directos que provienen de la combustión de calderas, hornos, generadas, como decíamos, de la propia fuente, que son propiedad nuestra, del centro educativo, de la empresa. Por ejemplo, incluye también emisiones procedentes del uso de combustibles en vehículos que son propiedad del centro. Ejemplo, consumo de combustibles para calefacción, automoción de vehículos propios y maquinaria de mantenimiento. El alcance 2 se trataría de las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas asociadas a la generación de la electricidad consumida por el centro educativo, que aunque el centro no lo controla directamente, esta fuente de emisión puede reducirlas mediante prácticas sostenibles o mediante la adquisición de placas solares, por ejemplo, de fuentes renovables. Y el alcance 3 son el resto de emisiones indirectas, consecuencia de las actividades que ocurren en fuentes que no son ni propiedad del centro ni están controladas por él. Aquí he puesto un ejemplo, serían las emisiones procedentes del uso de combustibles en vehículos de una comunidad escolar que acuden al centro. Consumos de combustible derivado de la movilidad de la comunidad escolar, por ejemplo. Con este alcance se podrá calcular la huella que generan los alumnos o los profesores para llegar al centro educativo, recordando que este transporte no sería de la propiedad del centro. Es decir, reducir este tipo de emisiones, en el caso de que lo tuviéramos que controlar, implicaría trabajar con proveedores, motivar a los estudiantes y al personal para utilizar modos de transporte más sostenibles, optar por productos más sostenibles, de baja emisión, aunque son más difíciles de gestionar, por lo que comentábamos, porque son con proveedores. El centro puede involucrarse también en acciones que incentiven una cultura sostenible. Y para calcular esta huella de carbono hay varias fórmulas. Está el cálculo manual, que es la opción más viable para los centros educativos, etcétera, que no disponga de software especializados, y aquí se van a recopilar los datos de consumo manualmente. Y luego tenemos pues, el cálculo con alguna herramienta, como pueda ser la calculadora SIMAP, Carbon Trust, Greek EMCO o Miteco. ¿Vale? He subrayado esta porque ahora os voy a poner algunos pantallazos de la calculadora Miteco, que es gratuito y podemos tener acceso perfectamente a esta plataforma. Al final, combinar ambos métodos, que tener la opción de sacar toda la información que necesitemos para realizar el cálculo de la huella de carbono manual, se puede compaginar también luego con el software y ver si nos hemos ido mucho. Aquí lo que comentaba de utilizar la calculadora Miteco, que es el acrónimo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España. Esta herramienta es la cual introduciremos esa serie de datos que ahora lo veremos, permitiendo así estimar de una manera sencilla y bastante más ajustada las emisiones de gases de efecto invernadero que van a ir asociadas a las actividades de la empresa, del centro, de la organización, contemplando tanto las emisiones directas como las indirectas. Es verdad que
que el cálculo de la huella con Miteco se va a centrar con el alcance 1 y 2. No va a incluir esta calculadora el cálculo de emisiones de alcance 3. Esta calculadora ofrece además la posibilidad de cuantificar la reducción de emisión que pueda suponer la aplicación, pues, de un plan de mejora determinado o si lo hemos hecho en el ejercicio del 2023 o del 2022, podremos comparar resultados de estas emisiones entre años diferentes. Como decía, está disponible de una forma gratuita y bueno, pues el sello que otorga puede ser un reconocimiento oficial del compromiso del centro educativo con la sostenibilidad. Aquí lo he puesto paso a paso para que veáis un poco el software de la calculadora. Bueno, al final es un Excel que pide datos y podemos añadirlos bastante fácil. Pide, por ejemplo, datos generales, el año, información de la organización. Esto lo voy a pasar un poco más rápido. El indicar el consumo de gas, el gasoil, nos va poniendo ahí pues el edificio, el tipo de combustible que es, la cantidad, etcétera. Hay una pequeña explicación ahí de cómo hay que hacerlo. Luego también tenemos, hay un apartado de vehículos, que hay 2 opciones también, que en este apartado lo rellenaríamos en caso de disponer, como decía antes, autobuses o transporte propios del centro. Entonces nos dice, pues en el A1, indicar cantidad de tipo de combustible para cada vehículo o indicar los kilómetros recorridos por cada vehículo. Luego, pues si hay algún tipo de, pues que utilizan metro, tren. Hay alguien que ha entrado. Tenemos pues, ir poniendo las emisiones debidas a la recarga de equipos de refrigeración, de electricidad, otras energías, etcétera. Entonces, con esta calculadora, pues ir dándole datos. Si tenemos placas solares en el centro, también debemos de reflejarlo. Y al final nos va a dar un informe con todos los resultados desglosado en alcance, sería en el alcance 1 y en el alcance 2, resultados también según actividad y evolución de los mismos. Pues si habíamos dicho o habíamos cogido también los datos del año anterior, pues podemos ver una evolución y resultado por años, por sedes, etc. Y nos pone las gráficas, está bastante completa. Y ahora sí que he querido centrarlo un poco más en cómo podemos aplicar esto o cómo podemos calcular paso a paso, ¿no?, la huella de carbono en nuestro centro. Lo primero sería identificar el alcance donde queremos llegar, cuál será el alcance de nuestra huella de carbono. Entonces habrá que definir las áreas, pues clases, comedor, el patio, el gimnasio, y luego definir también el equipo de trabajo. ¿Van a ser solo los alumnos? ¿Van a ser alumnos y profesores? ¿Va a haber más gente involucrada? Al final, un poco para facilitar la comprensión, es mejor dejarlo por escrito, crearles un enunciado. Ejemplos de enunciado, pues calcular la huella de carbono de un viaje escolar para su posterior compensación con una plantación forestal, por ejemplo. O calcular la huella de carbono de las zonas deportivas, como pueda ser el gimnasio, para cuantificar su contribución al calentamiento global y reducirla mejorando la eficiencia energética. Un poco ponerles un punto de partida. En el caso de centro educativo, la dimensión del cálculo se establecerá organizando las actividades en 3 áreas, o sea, 3 áreas principales. Tendríamos la docencia, pues que serían clases, la salida, las excursiones, tutorías, etcétera. Gestión, administración, comedor, servicio de limpieza, servicio de mantenimiento. Y luego otro grupo sería comunidad escolar, pues desplazamientos, actividades extraescolares. Pero esto se puede reorganizar como queramos.
De cada actividad o instalación habría que determinar los consumos imputables, electricidad, combustible, lo que fuera, así como la generación de residuos. Una cosa que no he comentado antes es que en la parte de la calculadora del software de Miteco no se introducen cantidad de residuos, pero manualmente, si lo hacemos manualmente, sí que lo calcularemos o los tendremos en cuenta, por supuesto. Esta organización de actividades, lo que decía, por áreas, solo es una propuesta orientativa y debe ser el propio centro el que determine qué actividades y áreas vamos a considerar para hacer el ejercicio. Una vez tenemos ese enunciado, unos objetivos generales que podemos marcar serían, pues, analizar los pasos necesarios para realizar el cálculo de la huella de carbono del centro. Realizar simplificaciones en la metodología del cálculo de la huella de carbono. Planificar una serie de actividades que permita al alumnado conseguir un aprendizaje significativo y obtener datos necesarios para llevar a cabo el cálculo de la huella de carbono. Y organizar actividades en las siguientes asignaturas y distribuirlas a lo largo del curso académico. Por ejemplo, si tenemos matemáticas, educación física y biología, pues intentar realizar actividades con respecto a este proyecto en todas las asignaturas. ¿Cómo recogeríamos los datos? Una vez ya tenemos claro dónde hacerlo o qué áreas van a estar implicadas, hay que recoger esa información. Entonces, para calcular la huella de carbono, lo esencial es una planificación, incluso para recolectar también los datos necesarios. Es importante identificar esas fuentes de energía de gases de efecto invernadero en el colegio para saber dónde tenemos que ir a recopilar esos datos. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, para datos de energía y agua. Yo he puesto aquí alumnos, profesores y personal de mantenimiento del colegio, pero podrían ser solo los alumnos. ¿Cada cuánto? Pues mensualmente que los recojan. O tener esos datos, se puede recoger una vez al trimestre, pero tenerlos mensuales. ¿Y qué deberían de revisar? Pues revisión de facturas de luz, revisión de agua, los datos de las facturas de la luz, los datos del agua y del gas del colegio. Y tener esos datos en consumos de kilovatios hora. Otros datos que deberíamos de recoger, datos de transporte. ¿Quiénes? Habría que hacer ahí como comentaba, una planificación de qué, quién y cuándo y cómo. El que sería, como decía, datos de energía y agua, ¿quién? Alumnos, quien nosotros decidamos, alumnos, profesores, padres, etcétera. Cada cuánto, pues mensualmente, por ejemplo, los datos de luz y agua, trimestralmente los datos de transporte, mensualmente los datos de residuos pues, de papel, de plástico, residuos orgánicos, residuos de madera si los hubiera. Y el cómo, como decía antes, los datos de energía sí que los recogeríamos a través de revisiones a través de las facturas de luz, agua, gas. El resto de datos, por ejemplo, los de transporte, a través de encuestas, que habría que hacerlas primero. Que nos dijera, pues, cada cuánto utilizas el coche, cuánto lo utilizas, cuál sería tu recorrido en kilómetros, si es en coches, en moto, en autobús, bici, etcétera. Y luego, en cuanto al tema de residuos, pues bueno, habría que decidir quién recoge esos datos, pero al final los residuos, pues bien por kilos, por pesaje o conteo de bolsas. Una vez ya tenemos todos esos datos en una tabla Excel, aquí atrás os he puesto, bueno, pues por ejemplo, si lo hacemos por meses, tendríamos aquí el gasóleo en transporte o los metros cúbicos consumidos de agua. Al final es coger todos esos datos y volcarlos en un Excel. Una vez ya tenemos todo esto, después de recopilar los datos, cada tipo de consumo o actividad habrá que convertirlo en CO2.
¿Cómo convertimos esos datos en CO2? Utilizando el factor de emisión, que variará según el país, región o proveedor de energía. El factor de emisión lo podemos encontrar en la web y también en el Miteco sí que también nos lo indica. Ejemplos de cálculos. Pues, por ejemplo, para el cálculo de la electricidad, pues sería el kilovatio hora de electricidad por el factor de emisión de electricidad. Y ahí tendríamos los kilos de CO2. Para el cálculo del gasoil, lo mismo, litros o metros cúbicos de gas multiplicado por el factor de emisión. Una vez ya tengamos todos esos cálculos de ese macro de Excel, lo tenemos por área también distribuido, sumaremos todas esas emisiones para obtener el total de la huella de carbono del colegio, si al final lo hemos hecho del colegio. Y aquí he puesto la formulita, ¿no? Que sería huella de carbono total, sería emisiones de energía, emisiones de agua, de transporte, más emisiones de residuos. Como decía, al final nos podemos apoyar para sacar muchos de estos cálculos en el software de calculadora de Miteco. Os había puesto en la otra diapositiva algunas más, pero esta no es complicada. Una vez tenemos ya todo puesto en este Excel, claro, una vez recogidos los datos, hay que seguir recogiéndolos y seguir alimentando ese Excel, ¿no? Esa base de datos que tenemos. Entonces, esas propuestas, esos grupos de trabajo para reducir la huella e incluso compensar lo emitido, es mejor si lo tenemos todo en un plan de acciones, digamos, para seguir almacenando esos datos y si a cada dato ponemos una acción que se mantenga, que se haga un mantenimiento de todas esas acciones. Y todo esto al final pues lo tenemos en un Excel y decimos, pues para la acción tal, formar al personal, la fecha de inicio es esta, una fecha de finalización es esta y los responsables van a ser estos. O sea, también que hacer responsables que introducir los datos no va a ser solo una vez, sino vamos a tener que darle de comer a ese Excel meses. La comunicación de todos estos resultados pues va a ser fundamental y va a ser responsabilidad nuestra decidir cómo y a quién lo vamos a difundir. La información que se puede hacer llegar a docentes, alumnos, empleados, proveedores o familia no tiene por qué ser la misma, ni tampoco tenemos por qué representarla del mismo modo, pero sí tener en cuenta que el resultado final no solo va a ser responsabilidad de la entidad, sino que de todos y que de una u otra manera todos han contribuido a generar estas emisiones de CO2. El calentamiento global y el cambio climático son fenómenos complejos, son difíciles de explicar, entonces son difíciles de explicar en toda su magnitud, pero sobre los que resulta básico hacer llegar a la sociedad en general, estudiantes y sus mecanismos de funcionamiento. El siguiente paso va a ser relacionar este cambio climático con la actividad cotidiana del centro y las personas que forman la comunidad escolar. Yo aquí he puesto cómo podríamos elaborar ese informe para comunicar los datos que obtengamos una vez hemos calculado esta huella de carbono. Tenemos los datos, tenemos los resultados, lo vamos a ordenar todo y vamos a generar el informe. Para ello será importante definir el mensaje y el objetivo. Resaltaremos la importancia de reducir la huella de carbono y los beneficios para la comunidad y el medio ambiente. El objetivo del plan de comunicación va a ser, el propósito del plan de comunicación es informar a todo el mundo, alumnos, profesores, personal, familias, sobre el cálculo de la huella de carbono
del colegio, además de concienciar sobre la importancia de reducir el impacto ambiental y motivar la participación en las acciones propuestas para la mejora continua. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar los resultados que nos han dado de la huella de carbono, el total de emisiones. También lo vamos a desglosar por las principales fuentes de emisiones. Vamos a comunicar los objetivos de reducción de emisiones, las metas específicas, medibles. Vamos a comunicar también estas acciones concretas que vamos a implementar, cambios en el uso de la energía, iniciativas de reciclaje, las campañas, lo que vayamos a hacer. Y que vamos, una vez se implementen estas mejoras, ¿qué vamos a obtener? Los beneficios esperados. Cómo estas medidas beneficiarán al medio ambiente, a la comunidad escolar, al futuro de los estudiantes. ¿A quién lo vamos a comunicar? ¿A quién vamos a comunicar estos resultados? Lo vamos a comunicar a alumnos, a familias. ¿Cómo? Pues en forma de presentaciones interactivas, talleres de sensibilización que organicemos, que no va a ser lo mismo que pues al personal educativo, que ahí lo presentaremos en reuniones, por ejemplo. Y comunidad en general, pues compartiremos estos avances, todo esto que hemos llevado a cabo durante un periodo de tiempo, durante todo el año, recopilando la información, etcétera, pues lo haremos con la web del colegio, en redes sociales, porque al final lo que queremos es enseñar y educar, ¿no? Y cada cuánto, lo que decidamos, pueden ser trimestrales, puede ser con carteles informativos en áreas comunes que tengamos en el centro o con eventos anuales que hagamos, con presentaciones, etcétera. Para asegurar que el plan de comunicación está funcionando, es recomendable hacer una evaluación periódica con encuestas de satisfacción sobre el conocimiento y la comprensión de estas iniciativas sostenibles que hemos adoptado. Podemos hacer también análisis de participación. Observamos si la gente está colaborando en todas estas acciones que hemos llevado a cabo o que hemos planteado. Y bueno, al final lo que vamos a hacer es, si vemos que no se ha producido ninguna mejora con esta evaluación periódica, volveremos otra vez a ver cómo, pues igual no es suficiente los boletines trimestrales y necesitamos hacer algo más. Pero tenemos que medirlo también. Y luego aquí he puesto ejemplos. Al final ya tenemos el dato, lo vamos a comunicar, pero tenemos que saber cómo vamos a reducir, porque al final vamos a tener un dato que lo que no queremos es que aparezca ese dato, sino que tengamos el menor posible. Entonces he puesto aquí algunos ejemplos de cómo reducir esta huella de carbono, separado por algunas áreas, ahora lo mostramos, pero son ideas. Acciones generales. Recopilar datos de consumo de electricidad, combustible, compartir esa información en la comunidad escolar. Elaborar un plan de difusión y concienciación de las medidas de eficiencia energética que impliquen a la participación de profesores y estudiantes. Crear un consejo de sostenibilidad formado por estudiantes y profesores para idear y ejecutar proyectos ecológicos en el centro. Celebrar un día verde mensual, por ejemplo, en el que toda la comunidad educativa participe en actividades como la recolección de residuos, reciclaje y plantar árboles. Fomentar el uso de botellas y envases reutilizables en lugar de plásticos desechables. Animar a los alumnos a llevar almuerzos que generen menos residuos y fomentar el uso de espacios exteriores para deportes, por ejemplo, que sean posibles, disminuyendo el uso así de energía en el gimnasio, por ejemplo. Y aquí ya sí que lo he separado por instalaciones. En instalaciones, aula, clase, laboratorio, por ejemplo, ejemplos, ¿no?, de cómo reduciríamos esa huella de carbono. En cuanto a la iluminación, cambiar bombillas por LED, colocar sensores de movimiento para que se apaguen cuando alguien entra en el aula o cuando se note la presencia de ellos. En cuanto a ventilación y climatización,
instalar ventanas de doble acristalamiento para mejorar el aislamiento térmico, instalar ventiladores de techo como alternativa al aire acondicionado, colocar reguladores con termostato en los radiadores para conseguir así una temperatura adecuada del aula. Y respecto a los equipos electrónicos, utilizar ordenadores y proyectores en modo de ahorro de energía e implementar políticas para que los equipos se apaguen al final de la jornada. Pues, por ejemplo, si tenemos un líder de equipo o un líder de clase semanal, pues que sea la persona. Otra tarea añadida es que se encargue de corroborar o de comprobar que los equipos electrónicos se han apagado completamente al finalizar la jornada. En zonas deportivas, como gimnasios, canchas, etcétera, lo mismo que hablábamos, la iluminación, colocar luces LED. Al final eso es extensible a cualquier zona del centro. Utilizar temporizadores, lo mismo. En cuanto al equipamiento, pues mejor utilizar equipos deportivos que no necesiten electricidad y mantener un buen estado de los equipos electrónicos, como cintas de correr, para que sean eficientes en su consumo. Y aprovechar los espacios abiertos, disminuyendo el uso de estar en una sala o en un sitio cerrado. En cuanto al comedor, instalar electrodomésticos de bajo consumo energético, con calificación energética A++ o superior. Implementar un sistema para reducir el desperdicio de comida y, si es posible, compostar estos restos orgánicos para usarlos como fertilizantes o donarlos para hacer compost o pienso de animal, etc. Incorporar productos de temporada que sean y de proximidad, de kilómetro cero, tener proveedores de kilómetro cero para reducir así la huella de carbono asociada a ese transporte. Reducir el consumo de carne a favor de productos vegetales. Aquí tenía un dato que era que producir 1 kilo de carne es mucho más caro en cuanto al terreno, porque gasta suelo fértil, agua, que producir 1 kilo de vegetales. Utilizar bolsas y envases fabricados con material sostenible y comprar productos pues, a granel, evitando así el exceso de envases. En cuanto al patio, utilizar o crear zonas de sombra, plantar árboles, toldos para proporcionar sombra natural, reduciendo así la necesidad de espacios cerrados que tengamos que meter climatización en épocas de calor. Colocar contenedores de reciclaje y compostaje en áreas estratégicas del patio y utilizar pues, bancos y mesas reciclados o con materiales reciclados y de origen sostenible. Optar por plantas autóctonas que requieran menos agua, menos mantenimiento, así minimizamos el consumo de estos recursos. Implementar riego por goteo y, si es posible, pues utilizar agua de lluvia recolectada en algún tipo de cisternas o embalse. Y usar compost de los desechos del comedor que comentábamos antes o restos vegetales del jardín para enriquecer la tierra de estas zonas verdes del patio. Y por último, en cuanto al transporte, pues utilizar transporte público que contribuye a reducir la contaminación del aire, del ruido, y optar por transportes eco como bicicleta, patinetes, para evitar esta emisión de gases de efecto invernadero. Todas estas acciones no solo van a ayudar a reducir la huella de carbono, sino que también servirán como ejemplo práctico para la comunidad educativa sobre la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Y hasta aquí todo lo que hemos comentado. No sé si tenéis alguna duda o queráis que comentemos algo en concreto y podamos hablar entre todos. Susana.
No, Imaneo. comentaba algún compañero si nos ibas a pasar esta presentación o cómo estaba. Sí que creo que puedo, pero no seré yo, ¿vale? Os pediré que os la pasen, que me lo habéis comentado y lo pediré. No sé si seré yo la persona desde mi correo que os lo pase, pero sí, ¿vale? ¿Y esto es algo que tenemos que hacer como voluntario o es algo que el ayuntamiento quiere que hagamos? Yo no te puedo contestar a esta pregunta, no sé si el ayuntamiento quiere o sea, si es algo obligado, no lo sé, también lo puedo preguntar y aprovechando que se enviara la presentación, que os comenten esto, pero bueno, al final es una actividad que no está de más, que lo que yo te recomendaría y que, bueno, pues que al final en diferentes áreas de las asignaturas es algo que podemos, que se puede contemplar. No, sí, sí, desde el centro ya hacemos muchas de las cosas que tú nos sugieres y demás, pero Mm, era por saber si había que darle este tipo de formato que tú nos has estado comentando o podemos, ya, ¿sabes? no, Era lo, esa duda. lo pregunto a ver si el ayuntamiento quiere algo más concreto, ¿vale? Y os lo hacemos saber. Vale, gracias. Laura, soc Àlex, Hola, Àlex. dels Sorts de la Mar. Mira, una pregunta. El tema dels residus que generem, has comentat com és que perquè no entraríem dintre de la petjada del carboni, no? Els residus, o sí? Si lo hacemos, o sea, sí, y si lo hacemos, si utilizas la calculadoras de Miteco, por ejemplo, ahí no te va a pedir residuo, qué cantidad de residuo, nada, ni kilos, ni papel, ni nada. Si lo haces, si lo haces de manera manual, sí que tienes algún factor que puedes luego multiplicarlo por los kilos por ejemplo, de papel que tengas. Sí que lo puedes sacar manualmente, pero si lo haces con los softwares, no. No. ¿Vale? A ver, al final, sobre todo para los colegios, donde más creo que vamos a poder sacar al final es con residuo orgánico, residuo papel, residuo cartón. Ahí sí que se va a ver si ahora no tenemos ninguna mejora, por ejemplo, relacionada con pues, reutilizar el cartón para algunas manualidades de otra asignatura. Si metemos esta mejora y estamos monitorizando esos datos, ahí sí que sí que van a poder ellos ver una mejora. Si no lo calculamos o no lo tenemos en cuenta, aunque ellos mismos sí, nosotros estamos reciclando, no van a ver, al final si lo vemos con valores o lo vemos con números, ellos también se pueden hacer una idea mucho más. Clar, en els centres educatius també veig jo que hi ha el tema dels residus del desdejuni que porten els Muy xiquets bien, sí, a l'hora del pati, sí. que allà, si en comptes de portar el típic paper de plata, pues, portessin envasos reutilitzables, pues això... Envases reutilizables y también, que no lo he puesto aquí, pero al final que tienen sus fiambreritas estas Sí, que van divididas en 4 y pues ahí sí, puedes. Eso también sí que está muy bien que se fomente eso, más que el típico papel de bocata de plata y todos con eso. Entonces, sí. bueno, pero si por ejemplo durante enero y febrero han estado con su papel de plata y lo has pesado, pues ahí tienes 2 kilos. Mira, pues ahora vamos a empezar cada uno a utilizar nuestra fiambrera dividida en no sé cuántos y tal. Y ahí pues mira, a partir de marzo que todo el mundo hemos empezado a utilizarlo, pues se ha mejorado, se ha reducido y ellos también que puedan, haciendo sus pequeñas acciones, pueden ver esas mejoras. Voy a dejar de grabar, perdonar un segundo, que yo aquí, bueno, no sé hacerlo, però luego lo hago. Perdonad. Sí, i després l'altra pregunta que tenia era si tens algun exemple d'enquesta que s'hagi fet pel transport tant de professorat com d'alumnat que ve al centre educatiu. Vale. Perquè, No, clar, allà hi ha moltes variables, no? claro. Si Al hi hagués final es. algun exemple, si no, la farem. No, lo miro, porque igual
tengo alguna, pero puedo modificarla y hacerla un poquito más, ¿sabes? Pero al final lo que alguna vez he comentado es que ellos mismos, por ejemplo, si lo hacemos hacia los alumnos, ¿no? Que ellos mismos se hagan sus preguntas. Sí, sí. Pero si tengo alguna, Alex, dime, bueno, la puedo mandar, los correos seguro que los tenemos por ahí, pero si me Sí. quieres... Jo us he enviat el meu correu com per inscriure'm a la vale, sessió. vale, pues Sí. yo me apunto aquí lo de las encuestas. Pero lo que decía, que al final otra de las actividades que podemos, está muy bien meter todos los datos ahí del Excel en un Excel, pero crear esas encuestas para sacar la información que ellos necesitan, bueno, pues puede ser otra actividad, otra tarea de esas que vamos a planificar, otra tarea es crear las encuestas para sacar todos estos datos. Gràcies. Nada, a ti. Y no sé si alguien más me ha... Laura, Hola, Nuria. hola. Nosotros hicimos en el 19-20 empezamos un proyecto en el que empezamos a estudiar un poco por qué la gente de Denia no venía en bicicleta. Vale. Llegamos a hacer una encuesta a 700, 800 personas de los 3 institutos, porque al final duró 2 años el proyecto y nos pusimos en contacto con Sos de la Mar y con el Chabás. Ajá. Incluso participó el ayuntamiento, porque estaba haciendo su plan de movilidad y entonces empezamos a averiguar, pues eso, la gente, si venía en patinetes, si venía, bueno, y era el año que empezaba un poquito lo de los patinetes a despertar. Sí. Y entonces incluso venía la policía local de Denia a explicar un poquito toda la normativa de las bicicletas y tal. Muy Y la bien. verdad que salieron cosas súper Muy interesantes. interesantes. Desde gente de 13, 14 años que no sabía ir en bici, que la verdad que te llamaba Te bastante la sorprende. atención. Y luego, pues la gente, pues eso, la falta realmente de un plan, o sea, de que haya realmente un carril bici verdadero. Porque Correcto. hay carriles bicis que de repente se para y ya no sabes por dónde tirar. Sí. Y entonces, la verdad que estuvo súper bien. Y de hecho lo presentamos a nivel nacional Muy y bien. quedamos los segundos. Y aparte, bueno, es que fue un trabajo bien, porque Muy empezó en interesante, el sí. centro, empezó luego las 3 familias profesionales, porque se hizo desde FP, y luego ya lo ampliamos a pasar las encuestas en los otros 2 institutos de Denia.